Hola queridos amigos, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conmigo en el canal Gracia y Verdad Internacional. Aquí estamos para servir a Dios, para glorificar a Dios a través de entender bien su palabra, a través de la prédica de la sana doctrina, de la teología cristocéntrica. Estamos aquí para que podamos crecer más en nuestro conocimiento de Dios. Entendemos de que Dios nos ha dado su revelación a través de su palabra. Así que nuestro deseo es exponer fielmente la palabra de Dios para que podamos glorificarlo con nuestra vida. Gracias entonces por estar aquí este día y que Dios sea glorificado con este video. Si te gusta este canal, estos videos y quieres recibir más contenido así, por favor pon un like abajo y un suscribir o déjame un comentario y sería bueno. Hoy, mis queridos amigos, quiero hablar acerca de algo muy importante, acerca de una frase que escuchamos, una frase que encontramos en la Biblia, pero también una frase que es muy mal usado hoy día. Esa frase es la gloria de Dios. Entonces, tenemos que entender qué es la gloria de Dios. Es una frase muy común. Escuchamos las frases usando esta frase o estas palabras, por ejemplo, que Dios sea glorificado, como yo les he dicho, que Dios sea glorificado con este video. O todo es para la gloria de Dios, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. O como dicen los reformadores, soli Deo gloria. Entonces es algo muy común, pero también una frase muy mal usada. Yo he escuchado gente usando esta palabra, esta frase, en maneras que obviamente no eran muy bíblicas, no eran muy cristocéntricas. Por ejemplo, alguien puede decir que se descendió sobre mí la gloria de Dios en el culto hoy, o había una nube de gloria en el culto, en una parte del santuario había una nube de gloria que estaba caéndose del techo. O cuando yo estaba preparándome por este video, por este tema, yo vi un video por YouTube, solamente el título, que decía cómo invocar la gloria de Dios en tu vida. Entonces la Biblia habla de la gloria de Dios, pero nunca en estas maneras. Así que amigos, queremos entender qué significa la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es una frase que sí encontramos muchas veces en las escrituras. Así que es importante entender qué significa. Por ejemplo, algunos versículos, por ejemplo, Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Isaías 6:3 dice, la tierra está llena con la gloria de Dios. Y Romanos 11, al final del capítulo, cuando Pablo está dando esta doxología, él dice al final, a él, a Cristo Jesús, a Dios, a él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Entonces es una palabra, una frase que encontramos en la Biblia. Así que es muy importante entender qué significa, qué es realmente la gloria de Dios. Porque si vamos a usar esta frase, queremos entender el contexto bíblico para que podamos usar bien, para que podamos honrar a Dios cuando pensamos en este tema, la gloria de Dios. Es un tema bien importante, es un tema que nos da un entendimiento de la majestad de Dios, de su gloria. Y vamos a hablar acerca de eso. Pero para empezar, algo que tenemos que entender es que hay palabras que a veces son difíciles para definir con palabras. Hay palabras que son mejores para expresar, para que podamos entender el significado de tal palabra. Por ejemplo, si pensamos en la palabra belleza, podemos ver unos ejemplos de la belleza, pero es muy difícil definir con palabras, con alguien que nunca ha escuchado
o no tiene ningún concepto de qué significa belleza, para tratar de explicarlo sería difícil si solamente estamos hablando de palabras. Es más fácil mostrar la belleza. O de amor también, una palabra difícil definir con palabras, pero mejor para expresar el amor, alguien puede entender más claro qué significa, qué es el amor. Entonces es igual con esta palabra gloria. Es difícil definir con palabras, pero como hemos dicho, es algo que vemos claramente en la Biblia, es algo que describe Dios a través de la Biblia en muchos aspectos de su carácter, de sus atributos, habla de su gloria. Pero es difícil, un poco difícil definir con palabras, pero vamos a intentar a poner en palabras qué significa la gloria de Dios para que podamos honrar a Dios cuando usamos esta frase, cuando pensamos en su gloria. Queremos tener un concepto bíblico de qué significa esta palabra, esta frase, porque es algo bien importante cuando hablamos de la gloria de Dios. Entonces, la palabra original en la hebrea es kabod, y eso significa algo muy pesado. Algo muy pesado. Ese es la origen de esta palabra kabod, gloria. Es algo muy pesado, como armadura o algo así. Y más luego se definía como honor, como adoración, como distinción para dar gloria a una persona. Y un autor, John Piper, él pone palabras para definir esta palabra, esta frase, y me gusta lo que él dice. Él dice acerca de la gloria de Dios, él dice, la gloria de Dios es la belleza infinita y grandeza de las perfecciones manifiestas de Dios. Me encanta esta definición. Dice otra vez, la gloria de Dios es la belleza infinita y grandeza de las perfecciones manifiestas de Dios. Yo diría, para poner en más palabras, para que podamos entender qué es la gloria de Dios, yo diría que la gloria de Dios es la totalidad de todo su ser. La totalidad de todo su ser es la gloria de Dios. Entonces es la esencia completa de su ser. Todo en que consiste Dios expresado en una palabra, en una frase, gloria o la gloria de Dios. Otra manera de decir son todos los atributos de Dios manifestados. Todos los atributos de Dios manifestados, pero solo parcialmente manifestados. Esto es algo importante. Entender que la revelación que Dios nos ha dado, la revelación de su gloria, de su esencia, de sus atributos, de su totalidad, Él se nos ha revelado, pero parcialmente. Él nos ha dado un entendimiento de su gloria, pero Él no nos ha revelado completamente su gloria. Es por eso que digo, solo parcialmente Él ha dado la revelación de su gloria a nosotros. Porque todas las revelaciones de la gloria de Dios al hombre son revelaciones parciales. ¿Y por qué? ¿Por qué son parciales? Porque no hay ningún ser humano que podría ver la totalidad de la gloria de Dios y vivir. Moriría bajo el peso de esa gloria. Si una persona iba a ver la totalidad del poder de Dios, esta persona va a morir. Si una persona ve la totalidad de la rectitud de Dios, de la justicia de Dios, también esa persona iba a morir bajo este peso, bajo esta gloria. Es por eso que
la origen de esta palabra significa algo pesado, porque la gloria de Dios es algo bien pesado, bien pesado. Es por eso que Dios nos revela su gloria, pero solo parcialmente, para que podamos conocerlo y vivir y no morir. El propósito de ver la gloria de Dios, mis amigos, el propósito de ver la gloria de Dios es para que podamos conocerlo más y para que podamos amarlo más. Es ese el propósito de la revelación de la gloria de Dios. Y esta gloria, como hemos dicho, el propósito es para que podamos conocerlo, como decimos aquí en Gracia y Verdad Internacional. Nuestro lema es: mientras más conocemos a Dios, más amamos a Dios, más lo amamos. Y para seguir más, mientras más lo amamos, más vivimos por Él, más nos rendimos delante de Él. El propósito primordial de que Dios nos revela su gloria es para que podamos conocer más de Él. ¿Quién es Él? Si la gloria de Dios son las manifestaciones de sus atributos, de su esencia, entonces es ese propósito para nosotros: ver su gloria, encontrar su gloria, buscar su gloria. Y como hemos dicho al inicio de este video, las mal usadas de esta palabra, cuando una persona dice, vimos la nube de la gloria que estaba cayendo en el templo hoy, esa no es la gloria que Dios está hablando en la palabra. Porque la gloria de Dios es la esencia de su ser, la totalidad de su ser, la totalidad de sus atributos. La gloria de Dios es algo bien pesado. No podemos soportarnos bajo la totalidad de su gloria. Es por eso que recibimos la revelación parcialmente. Pero la gloria de Dios es algo que debemos buscar todos nuestros días. La gloria de Dios debería ser el enfoque primordial de cada cristiano. Pero la gloria verdadera, no la gloria que pensamos es la gloria, que es algo como polvo que se cae del techo en el templo, o es algo que podemos invocar en nuestra vida para recibir más de esta gloria. Esas son cosas, no son bíblicas estas cosas. Tenemos que entender bien claramente a través de la Biblia qué es la gloria de Dios y por qué es tan importante para cada cristiano. Pero sí, la gloria de Dios debería ser el sol en nuestro universo, de que todo lo que nosotros somos y hacemos están orbitando alrededor de este sol, de esta gloria. Y vemos unos ejemplos que vamos a ver en la Biblia. El primer ejemplo es el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre apasionado para ver la gloria de Dios. Y vamos a leer un pasaje bien conocido, pero un pasaje que expresa muy bien qué es la gloria de Dios y por qué es tan importante ver la gloria de Dios. Entonces, vemos en Éxodo 33 lo que dice Moisés acerca de la gloria de Dios. Éxodo 33, versículo 18, dice así. Moisés está haciendo un pedido delante de Dios. Y él dice: te ruego, a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y para entender el contexto, porque el contexto reina en nuestra interpretación de la Biblia. Si queremos entender bien lo que dice la Biblia, debemos entender el contexto. No podemos sacar versículos fuera del contexto y torcerlos para hacer una interpretación de nuestro propio pensamiento. Entonces tenemos que guardar el contexto.
El contexto de este pasaje es que Moisés estaba en el desierto con los israelitas, que él estaba guiándolos fuera de Egipto, donde Dios los rescató para llevarlos a la tierra prometida. Y él está en Monte Sinaí, donde él antes recibió los 10 mandamientos. Y cuando él se descendió de Monte Sinaí, él vio a la gente que estaba cometiendo la idolatría y en su enojo él rompió las tablas donde fueron escritos los 10 mandamientos. Entonces él estaba frustrado con el pecado del pueblo. Y no solamente eso, pero Dios también estaba enojado porque él habla con Moisés. Y él le había dado una promesa antes diciendo que él iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, que su presencia iba a estar con ellos. Y ahora él dice a Moisés que no. Él dice, bueno, voy a enviar mi ángel para guiarlos, pero yo mismo no voy. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo bien pecaminoso y no puedo soportar más. Entonces vemos el enojo de Dios contra el pecado de su pueblo, el hecho de que ellos estaban cometiendo idolatría cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos. Entonces Dios dice a Moisés, le dice a Moisés, no voy con ustedes más, no voy. Mi ángel va a acompañarlos a la tierra prometida, pero yo mismo no. Y Moisés, en vez de estar de acuerdo con la gravedad, la profundidad de la pecaminosidad de su pueblo, él estaba más interesado en que Dios los acompañara. Entonces, él no habla mucho, él no está de acuerdo, él no está diciéndole a Dios, sí, Dios, yo entiendo que somos un pueblo bien pecaminoso, pero por favor, ten misericordia de nosotros. No, él solamente dice, Dios, si tú vas a usarme para llevar este pueblo a la tierra prometida, entonces tengo que conocerte más. No entiendo, no te conozco suficientemente. Es por eso que él está clamando a Dios en versículo 18, te ruego entonces, muéstrame tu gloria. En otras palabras, Moisés está diciendo, Dios, yo debo conocerte más. Yo no entiendo. Es interesante porque Moisés tenía este deseo tan fuerte para ver la gloria de Dios. Pero no es que Moisés ya había visto tanto de la gloria de Dios antes en su vida. Me hace pensar en la vida de Moisés y cómo él ya había visto la gloria de Dios. Por ejemplo, él vio la santidad de Dios cuando él estaba delante de la zarza ardiente. Y Dios le dijo, saca tus sandalias porque esta tierra es santa. O también Moisés vio la gloria de Dios cuando él vio el poder de Dios delante de los egipcios con las 10 plagas. Él vio el poder de Dios de destruir. También Moisés vio la gloria de Dios en los milagros cuando su vara se convirtió en un serpiente. Y también un milagro más famoso de toda la Biblia, Moisés estaba presente cuando Dios abrió el mar rojo para rescatar y salvar a su pueblo Israel. Entonces, él ya vio mucha de la gloria de Dios. Pero vemos aquí en Éxodo que él no conocía completamente a Dios, porque como hemos dicho, la revelación de Dios que él nos ha dado es una revelación parcial. Entonces, él ya conocía a Dios en parte de su poder, de su cuidado por su pueblo, de su santidad. Pero él tenía que entender más. Y es por eso él ruega a Dios. Este no era un pedido privado. Él no estaba susurrando. Él no estaba con duda. Él se acercó a Dios con fuerza
y le pidió a ver su gloria. ¿Y qué significa esto? Como hemos dicho, en otras palabras, Él está diciendo, Dios, yo debo conocerte más, yo debo conocerte más. Si voy a seguir con este plan que tú tienes para mí, para llevar este pueblo a la tierra prometida, yo debo conocerte más. Y mis amigos, este debe ser el deseo de nosotros, de cada cristiano. Nuestro deseo debe ser un deseo de conocerle más a Dios, sobre todo que Él debe ser el sol de nuestro universo y que cada cosa de nuestra vida debe orbitar de su alrededor. Pero muchas veces no pensamos así acerca del conocimiento de Dios, acerca de la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios o el conocimiento de Dios como una parte de nuestra vida, que si es conveniente o tal vez los días apropiados como los días domingos en el culto o los días miércoles en la noche en el estudio bíblico, esos son los días donde buscamos más el conocimiento de Dios o donde buscamos más la gloria de Dios. O en los cultos de avivamientos buscamos la gloria de Dios. Pero lo que debemos hacer, mis amigos, es cada día buscar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es la revelación de su esencia, es la revelación de todos sus atributos para que podamos conocerlo. Entonces Moisés hizo este pedido delante de Dios. Su deseo más fuerte que todo, conocerle a Dios, como el mismo deseo que Pablo tenía en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses capítulo 3. Encontramos esta petición de Pablo que es muy similar a la de Moisés. Y él dice, Pablo, y cuando pensamos en Pablo, pensamos, bueno, Pablo era un hombre que él conoció bien a Dios, que él hizo tantas buenas cosas para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué era la oración más importante de Pablo? Es eso, en Filipenses 3 dice que lo conozca más. Ay, me encanta esta oración. Es una oración mía. Que lo conozca más, porque yo sé que hay tantas cosas que yo no conozco de Dios todavía. Hay tanta revelación de Dios que necesito en mi vida, que sí voy a encontrar en su palabra, no en las nubes o en las montañas o en las vistas en la naturaleza, sino de su palabra. Pero ese es algo que debo hacer más en mi vida, buscar su gloria, buscar el conocimiento de Dios. Entonces, como Pablo también, él clamó a Dios que lo conozca más, aún más. Eso debe ser nuestro clamor también, mis amigos cristianos. Debemos buscar la gloria de Dios, pero la gloria verdadera, el conocimiento de Él, la revelación de su esencia, de sus atributos. Y vemos, para continuar en Éxodo, vemos la respuesta de Dios. Entonces, en versículo 19, Dios le respondió a Moisés diciendo, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendadura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado.
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces Dios responde a Moisés diciendo, sí, Moisés, voy a conceder este pedido, pero parcialmente, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie. Cuando vemos la gente en la Biblia, mis amigos, la gente que tenía un encuentro con la gloria de Dios, siempre lo vemos postrado delante de Dios. Nunca vemos una persona que se encuentra la gloria de Dios en la Biblia y empieza a reírse o empieza a bailar. Entonces, la respuesta bíblica de una persona que encuentra la gloria de Dios es postrarse delante de Él. Y vamos a ver esto en la vida de Moisés. Entonces, Moisés va a ver la gloria de Dios, el conocimiento de Él, la revelación de su esencia, una revelación más de sus atributos. Y este va a cambiar la vida de Moisés y debe cambiar nuestra propia vida cuando encontramos su gloria. Pero vemos en Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice así, la respuesta de Dios dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés vio la gloria de Dios en esta revelación. Esta es una revelación bien importante en la Biblia, en la vida de los israelitas. Vemos esta revelación repetida muchas veces más adelante en el Antiguo Testamento, que Dios es tardo para la ira, que es lleno de amor y misericordia. Entonces Dios va a ser conocido como esta revelación. ¿Por qué? Porque esta es una autorrevelación. Esta es una autorrevelación, mis amigos. Es que Dios mismo está dando a Moisés esta revelación. Así que Moisés está recibiendo la revelación de Dios, de sus atributos, directamente de Dios mismo. Esa es la gloria de Dios, la profundidad de su misericordia, el poder o la rectitud de su justicia. Moisés vio la gloria de Dios, una revelación más profunda que nunca sabía antes. Esta profundidad de misericordia, esta profundidad de su justicia, de su rectitud. Y veamos esto, cómo responde Moisés a la gloria de Dios, cómo responde Moisés a esta revelación. Él no forma una fiesta de baile del Espíritu Santo. Él no inicia una fila, un tren de gloria, donde cada persona entra y baila y se ríe. No. Vemos la respuesta, cómo reacciona Moisés. Vemos esto. En versículo 8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo reaccionó Moisés a la gloria de Dios? Lo adoró, mis amigos, lo adoró. Se postró, se inclinó su cabeza y adoró a Dios. Y no solamente esto, eso era un rendimiento completo. Pero no solamente esto,
Pero escucha lo que dice versículo 9. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces vemos un cambio en Moisés, en su manera de hablar o discutir con Dios. ¿Recuerdas que antes Dios estaba diciéndole a Moisés que él no iba a acompañarlos a la tierra prometida porque él vio la pecaminosidad grave de la gente? Y Moisés estaba ignorando un poco. Él no estaba enfocándose en lo que Dios estaba diciéndole. Él no estaba enfocándose mucho en si es verdad, este pueblo bien pecaminoso. No, él solamente estaba más preocupado con el hecho de que él no quería estar solo, él no quería llevar al pueblo solo. Entonces ahora vemos un cambio en su pensamiento, porque él había visto la gloria de Dios, él había visto la misericordia, la profundidad de la misericordia de Dios, la profundidad de la justicia de Dios. Y ahora vemos que él está de acuerdo ahora, 100% está de acuerdo de que él dice que sí, Dios, tienes razón. Somos un pueblo bien pecaminoso, esta es verdad. Y tú tendrías derecho de botarnos de la faz de la tierra si quieres. Pero también recuerdas que él había visto la profundidad de su misericordia. Entonces él clamó a Dios: Dios, sí, somos una raza pecaminosa, pero tómanos como tu heredad. Ten misericordia, oh Dios, por nosotros. No merecemos nada, solo el juicio, pero ten misericordia, te ruego, y tómanos como heredad tuya. ¿Por qué? Porque él había visto la gloria de Dios. Él reconoce la pecaminosidad de sí mismo y de su pueblo, pero también él reconoce la profundidad de la misericordia de Dios. Y esta reacción no es como la mayoría de las reacciones hoy, cuando la gente dice que se ha encontrado la gloria de Dios en su vida. Muchas veces tiene que ver con reírse, con bailar, con formar estas filas, este tren de gloria, y cada persona tiene que pasar bajo este tren de gloria para recibir más de la gloria de Dios en su vida. Mis queridos amigos, este no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia acerca de la gloria de Dios. Así que si queremos entender bien qué es la gloria de Dios, por qué la gloria de Dios es tan importante, por qué debo buscar la gloria de Dios, este no es un sentimiento, este no es solamente una emoción, es una realidad de recibir más de la revelación de Dios, recibir más del conocimiento de Dios. Y esta revelación debe llevarnos a un arrepentimiento de nuestros pecados, un reconocimiento de nuestra pecaminosidad, pero no solamente eso, sino también un reconocimiento de la profundidad de su misericordia. ¿Y qué debe producir en nosotros esta revelación de la gloria de Dios? La adoración. La adoración verdadera. No una adoración que solo es dirigida por emociones, sino una adoración de la profundidad de nuestro corazón. Esta es la gloria de Dios. Vamos a ver otro ejemplo que vemos en las Escrituras acerca de alguien que encontró también la gloria de Dios. Estoy hablando de Isaías, el profeta Isaías, y encontramos
esta historia, este encuentro en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, los primeros 5 versículos. Dice así, escucha bien. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa es una reacción de Isaías acerca de haber visto la gloria de Dios, la santidad de Dios, una revelación más profunda de su esencia, de sus atributos, y cómo reaccionó él con un arrepentimiento genuino. Él, en otras palabras, él está maldiciéndose a través de haber visto este peso de gloria, la revelación, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Él no está listo para bailar, mis amigos. Él no está listo para reírse. Él está listo para postrarse con lágrimas, con gran clamores, diciendo, ay de mí. Es una maldición. Decir ay de mí es alguien que está maldiciéndose a sí mismo. ¿Por qué él va a hacer esto? Porque él no puede parar delante de la santidad de Dios. Nadie puede parar delante de la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que él hizo? Se postró. Él reconoció su pecaminosidad. Él reconoció la pecaminosidad de su pueblo. Él reconoció que él no podía hablar, ni siquiera hablar, porque tenía labios tan sucios, y él habitó entre un pueblo con labios tan sucios. Él clamó a Dios. Y más adelante, no voy a leerlo, pero más adelante vemos que Dios se acercó, con el ángel se acercó a Isaías para limpiar su cuerpo, su corazón, y para darle la comisión de ir y predicar el mensaje de Dios. Pero lo que vemos aquí en los primeros 5 versículos es un arrepentimiento, es una reacción bíblica a la gloria de Dios. Una reacción bíblica a la gloria de Dios. Entonces, amigos, la gloria de Dios es algo importante, es algo muy bíblico. Es algo muy cristocéntrico, porque toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento eran sombras comparado a la gloria que Él iba a mostrarnos en el Nuevo Testamento. Y esta gloria ha venido a través de Jesucristo. También otra razón por la cual Dios estaba mostrando su gloria, no solamente para revelarse, no solamente para revelar sus atributos, sino la gloria también representaba la presencia de Dios entre su pueblo, la presencia íntima de Dios con su pueblo. ¿Recuerdas que cuando Dios estaba llevando al pueblo de Israel del Egipto para llevarlos en el desierto, Él se manifestó entre ellos
como un pilar de humo durante el día y un pilar del fuego durante la noche. Esto fue para protegerlos, la nube para darlo sombra en el día, para protegerlos del sol, y el fuego para calentarlos en la noche, donde está muy frío en el desierto. Pero también, aún más, era la representación de su presencia, que Dios se descendió del cielo para estar con su pueblo, para acompañarlos, para habitar entre ellos. Entonces vemos esto más en la construcción del tabernáculo, cuando dice que la gloria de Dios se descendió como humo y llenó el tabernáculo, y aún más luego en el templo se descendió también la gloria de Dios y la gente se regocijaba. ¿Por qué? Durante la dedicación de Salomón en el templo, en el primer templo, dice que Salomón habló una oración bien linda acerca de dedicar este templo para la gloria de Dios. Y dice la palabra muy claro que se descendió la gloria de Dios y llenó el templo, y la gente se regocijaba. ¿Por qué estaba regocijándose? Porque era una representación de que Dios estaba con su pueblo, que Dios estaba agrado con su pueblo y Él iba a estar con ellos. Y es por eso que la gente se regocijaba. Y la misma gente, más luego, después de muchos años, a través de su rebelión, a través de sus pecados, Dios salió, la presencia de Dios salió del templo antes de su juicio, antes del exilio. Pero vemos la gloria de Dios como una representación de su presencia. Y todo esto es para llevar al pueblo a la manifestación de su gloria más poderoso que nunca. Así que, mis hermanos, cuando vemos la gloria de Dios en las Escrituras, es para recibir la revelación, el conocimiento de Dios, y es para saber que Dios está con su pueblo. Él está presente entre ellos. Y vemos esto más claro que nunca en la revelación de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. La gloria de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. Vemos esto en el libro de Juan capítulo 1. Los primeros versículos habla del verbo, que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios. Y este verbo es Jesucristo mismo. Y dice en Juan 1:14, la primera parte, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Interesante que esta palabra habitó viene de la origen de la palabra tabernáculo. Es un verbo de esta palabra tabernáculo. Es decir, que Jesús fue hecho carne y tabernaculó, si hay una palabra, tabernaculó entre nosotros. Es la misma palabra que era la representación de que Dios estaba con su pueblo. Y en el Antiguo Testamento era en una forma de humo, de la gloria que estaba llenando el templo. Pero en el Nuevo Testamento vemos más claro la presencia de Dios con su pueblo en la forma, en la persona y la obra de Jesucristo. El verbo fue hecho carne y tabernaculó o habitó entre nosotros. Es la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios está revelándose a través de Jesucristo? ¿Por qué Dios está dando una revelación de su gloria? ¿Cuál es el propósito de recibir o de encontrar o de ver la gloria de Dios? Es para que podamos conocerlo. Esto, amigo, esto. No para que podamos reírnos y bailar y otras cosas que mucha gente hace con respecto a
encontrar la gloria de Dios. No, en la Biblia el propósito de Dios en darnos la revelación de sí mismo es para que podamos conocerlo y para que podamos adorarlo. Y vemos esto muy claro en la vida de Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz. Porque dice en la segunda parte de Juan 1:14, dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan, vimos su gloria. Vimos la totalidad de Dios. Vimos la esencia de Dios. Vimos los atributos de Dios. Dice, lleno de gracia y verdad. Entonces ellos recibieron una revelación más profunda que antes de la gloria de Dios, de su gracia, de su verdad, de su compasión, de su misericordia en la persona y la obra de Jesucristo. Mis amigos, Moisés le pidió a Dios a ver su gloria y Dios lo reveló la profundidad de su misericordia y su justicia. ¿Y cuál era la reacción de Moisés? El arrepentimiento genuino, la adoración delante de Dios, se postró delante de Él, la sumisión, un rendimiento completo, un reconocimiento de su misericordia. Nosotros le pedimos a Dios también a ver su gloria. ¿Y cómo Dios nos responde? Dios nos ha revelado la profundidad de su gloria a través de la persona y la obra de Jesucristo. Como Moisés vio la profundidad de la misericordia y la profundidad, la rectitud de su justicia, nosotros también en la obra de Jesucristo vemos la profundidad de su misericordia y la profundidad de su justicia a través de la cruz. La cruz es donde la justicia de Dios encuentra la misericordia de Dios. La cruz, mis amigos, es donde podemos ver la gloria de Dios, la esencia de Dios, la totalidad de Dios. Y cómo reaccionamos nosotros a través de ver esta revelación. Debe ser un arrepentimiento genuino. Debe ser un reconocimiento de nuestra pecaminosidad, pero también un reconocimiento de la misericordia de Dios. Y debe llevarnos a una adoración más profunda. Ese es el propósito de recibir o de encontrar la gloria de Dios, mis amigos. Es una palabra, es una frase bíblica, es una frase muy cristocéntrica, pero como hemos dicho, es una frase que muchas veces la gente usa en una manera que no es bíblica y que no glorifica a Dios. Si queremos ser cristianos bíblicos, si queremos glorificar a Dios con nuestra vida, debemos entender qué significa la gloria de Dios. Entonces espero que esto haya sido una bendición para ti como para mí. A compartir esto, yo estoy confirmando lo que Dios está mostrándome en su palabra. Y esto me da mucha alegría, mucho gozo en mi corazón. Espero que ustedes tengan el mismo gozo de haberlo conocido más, de haber entendido más de qué es lo que significa la gloria de Dios. Entonces, mis amigos, si te gusta este video, pon un like, un suscribir abajo para
que puedas recibir más contenidos así, puedes suscribir a mi canal, Gracia y Verdad Internacional. El próximo video vamos a seguir tratando este tema de la gloria de Dios. Hoy hablamos acerca de la gloria de Dios, la gloria que Dios posee de sí mismo. Este se llama una gloria intrínseca. Y por el próximo video vamos a hablar acerca de la gloria que nosotros le damos a Dios. Así que vamos a responder a la pregunta, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo yo como persona, como ser humano, cómo yo puedo glorificar a Dios con mi vida? Entonces espero que ustedes vuelvan a ver este video que viene pronto. Y mientras tanto, que Dios les bendiga y que Dios sea glorificado con nuestra vida. Hasta la próxima.